Hola a todos, hola a todas. Hoy tengo el honor de traeros al canal a nada menos que a Roxana Kramer. Roxana Kramer es una youtuber de mucho éxito, seguramente hayáis visto algún vídeo de ella en su canal, ya que hace un formato que tiene muchísimo éxito en YouTube y que es admirable que le vaya bien con él, porque sin muchas florituras consigue tener una retención que asumo que es altísima para que YouTube con ese prototipo de vídeo tenga tanto éxito. Y es que es básicamente ella hablándole a la cámara durante largo y tendido y aportando argumentos de una forma muy académica. Y me parece una mujer admirable. Opino en muchas cosas como ella. ¿Qué tal estás, Roxana? Muchas gracias por la invitación mía. Demasiados elogios. De entrada, nosotros no creemos que, digamos, que se vea tanto en el sentido de que no tenemos una audiencia tan cautiva de que nos va a ver cualquiera sea el tema que haya en el canal, sino que depende mucho de eso y un poco lo padecemos, pero agradezco muchísimo tu presentación. Tengo mucho afecto por vos y por tu canal y por las temáticas que abordás, así que encantada de estar aquí. Antes de presentarte, porque quiero presentarte a nivel más académico, porque no eres solamente una Sí, no me digas youtuber. que hablo en lenguaje académico, pues no va a haber nadie en nuestro canal. Eh, Digamos, tratamos de volver lo académico potable, digamos, masticable, pero gracias. Y sé que lo haces con la intención de elogiarnos, pero alguna gente escucha la palabra académico y saca el revólver. Sí, es que el tema es que te presento como una youtuber, pero además de ser una youtuber, realmente eres escritora, eres licenciada en filosofía, doctorada en ciencias sociales, creo que yo tengo dos carreras de ciencias Ujú, sociales. Creo que somos muy parecidas en muchísimas cosas. ujú, Y hoy te quería entrevistar con un tema en concreto, y es el tema de Milei en Argentina. ujú, Pero antes quería recalcar el hecho de que cuando fui al debate contra Red Pill, que creo que es de mis debates con más éxito en función de visitas, acudí a ti y me ayudaste un montón con Gerardo. sobre todo Y el que te ayudó es mi marido, que es psicólogo, Gerardo sí, sí, primero. sí. Sí, él es el que sabe más sobre estos temas. Y todo es que llevé una pila de folios de estudios así. Y claro, y el tío fue con lo opuesto. Y yo muchas veces decía, no tienes estudios él. Y yo cogía la pila y decía, ¡pum! ¿Cuál quieres? Y, y eso, que me habéis ayudado un montón. Llevamos en Me contacto ya alegro. bastante tiempo. Y te quería comentar, en primer lugar, que, que me hagas un poco una opinión general de cómo está en este momento Argentina con esa promesa del liberalismo y de la liberación que supuestamente iba a ser mi ley, ¿no? Sí, no sé si es una evaluación política, creo que podemos estar la hora entera hablando sobre eso. Te puedo decir algo mínimo, pero si querés, entramos después de lleno en el tema del canal, que es Milei y las cuestiones de género que Uh -huh. planteó, sobre todo en el encuentro en Davos y después en algunos tweets acá. Por lo menos en Argentina hay mucha revolución con esto que dijo. Hay manifestaciones mañana y ya hubo también, Uh -huh. particularmente de la comunidad LGBT, pero también del feminismo, en contra de algunas de las cosas que dijo. Y a mí lo que más me interesa respecto, bueno, en lo político te diría que ha sido un año de brutal ajuste, de mucha baja del poder adquisitivo de las personas. Eh, yo escuchaba hace poco un video de Rayo diciendo que Argentina estaba repuntando, que era maravilloso lo que estaba ocurriendo, y en realidad él refiere a un índice puntual, que es el índice de crecimiento económico que da el INDEC, y en realidad hay cuestiones para objetar respecto a eso y también los límites que tiene pensar que porque hay más inversión en el país, eso va a derramar hacia la población en general. La teoría del derrame no es una teoría económica Mm. que suscriban los liberales ni los libertarios, pero está implícita en muchas de las cosas que dicen, y es que si hay más inversión por parte de un capitalista, necesariamente mejorará la situación promedio de la población, y Mm. no hay evidencias de esto. Así que bueno, seguir por el lado económico nos llevaría mucho tiempo. Yo diría que como primer pantallazo, la inflación sí
bajó porque la gente no tiene plata para comprar, sencillamente porque hubo una brutal inflación los primeros meses de ajuste que ya Milei había anunciado, por supuesto, y quedó la mayor parte de la población, que no está en el 1% más rico, en una situación muy desfavorecida, y eso fue uno de los factores que hizo que bajara brutalmente la inflación. Es el primer objetivo que él se propone. El tema es que no es la única cuestión que hay que tener en cuenta para ver cómo le va a un país. Bajó también la inflación en la primera época de Margaret Thatcher y hubo grandes índices de desocupación, aumentó la desigualdad, aumentó el crimen, empeoró la situación de la infancia. Entonces hay que ver distintos indicadores y no uno solo para decir cómo le va a un país en lo político. Yo creo que España es otro ejemplo de esto, ¿no? Que están muchos marcadores socioeconómicos están apuntando a muchos marcadores, quiero decir, perdón, puramente económicos, como los que tú dices, están señalando un crecimiento, pero que realmente ese crecimiento no está siendo percibido por las personas y por los habitantes, la gran mayoría de los habitantes, y es la misma realidad que está pasando ahora en España, y los políticos están como sacando pecho de ese crecimiento, mientras que las cifras de pobreza, los sueldos, etcétera, etcétera, todo se nota que está yendo todo hacia abajo, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, para las personas de España que no están tan informadas quizás de la figura de Milei, la figura de Milei se parece un poco, digamos, a la figura de Pablo Iglesias, ¿no? Que es como una personalidad televisiva o una personalidad muy polémica, digamos, en el mundo de la comunicación, y resulta que hace un partido y empieza a crecer y digamos que se le va de las manos y acaba en el gobierno, ¿no? Cuéntame un poco lo que tú opinas que ha llegado a ser, o sea, porque Milei era, digamos, esa promesa del liberalismo, esa promesa de que lo iba a liberalizar todo. A la larga eso ha sido verdad y el impacto de esas medidas ha funcionado de verdad y se percibe ese cambio. Yo puedo hablar del primer año, porque está gobernando hace un año, ¿no? Muchas de las cosas que prometió en campaña electoral, dolarizar, en fin, hay una larga lista de medidas económicas que él prometió, no se realizaron, y está tomando en realidad medidas que tienen que ver más bien con un liberalismo clásico y con que tiene que pagar una deuda externa y que está en este momento vendiendo dólares a través del Banco Central para que el dólar no suba, y eso significa gastar dólares que el país no tiene. Nuestra moneda está sobrevalorizada en este momento, por eso somos uno de los países más caros del mundo. No visites ahora la Argentina, te va a costar carísimo. Creo que hacer unas compras en España debe ser más barato cuando ¿En serio? la comida acá siempre fue, digamos, salvando momentos como el de Menem, que tuvo mucho parecido con el de Milei, justamente porque hubo una moneda sobrevaluada, hubo una paridad entre moneda argentina y dólar, y bueno, se convirtió muy caro, muy barato para los argentinos que tienen dinero, que son siempre la clase media y alta, para salir del país, y muy caro para que vinieran de afuera, además de otros desastres, digamos, que dejó Menem en el país, y que, bueno, que Milei está haciendo lo propio. De modo que yo creo que debería haber una ley que prohíba prometer cosas en campaña electoral que después no se cumplen. Alguien podría objetar con razón que un país no es una fórmula exacta de matemática que uno pueda programar exactamente. Ok, pero tendría que haber algún límite. No puede ser que uno prometa ciertas cosas y después no las haga. Yo agradezco que no haya dolarizado la economía por otra parte, pero me parece que tiene que haber una relación entre lo que se promete y lo que se hace. Tampoco estoy diciendo que nada de lo que prometió lo hizo, pero está aplicando una fórmula que ya se sabe en nuestro país y en otros países que no funciona, y por eso puse el ejemplo de Margaret Thatcher, y podemos poner ejemplos también de otros países que él admira y que no hacen lo que él dice que hacen. Por ejemplo, Irlanda, por ejemplo, llegó a mencionar Italia, etcétera, etcétera. Porque es que hay una cosa muy curiosa que yo me doy cuenta que pasa mucho en Latinoamérica, y es que creo que a nivel político, la política latinoamericana es muy la política que hay en España si no tuviéramos a Europa encima diciéndonos culo, culo, esto no se hace, ¿no? Porque sí que es una política muy, muy polarizada, muy de guerra de bandos, que no intenta ir
a posiciones comunes, a mejorar la calidad de vida, sino que es un yo contra ti, yo tengo razón, tú no la tienes, y ya no es cuestión de perseguir objetivos comunes, sino de hundir al otro y mandar yo, ¿no? Y sí que noto eso, y que quizás tiene mucho que ver porque he visto datos y estadísticas sobre que el nivel educativo en Argentina es muy bajo. Y creo que esa perspectiva es muy de la cultura de España católica, de vivir al día, de no pensar en el futuro, quizás, que aquí lo tenemos mucho. Eh, ¿No crees que quizás invertir en educación ayudaría a que estos populismos que tienen tanto éxito, a lo mejor en Argentina o en Latinoamérica, dejasen de tener la fuerza que tienen? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, Argentina fue tradicionalmente un país modelo en educación porque tuvimos la suerte de contar con un patriota que fue presidente de la Nación también y gran escritor llamado Domingo Faustino Sarmiento, que también tenía algunos problemas, pero no nos vamos a meter en eso. Él decía, prefiero que un rico que puede pagar la escuela y el colegio no pague, a que un pobre que no puede pagar la escuela y el colegio, lo que ustedes llaman el instituto, la secundaria, no pueda ir. O sea, prefería una injusticia además, en ese sentido, que el rico no pague. Y él estaba hablando de la escuela primaria y la secundaria, que son gratuitas afortunadamente en nuestro país desde entonces, y tenemos educación universitaria pública y gratuita gracias al peronismo, por más que yo no sea peronista, eso hay que reconocerlo gracias a Perón. Y Milei querría invertir esto. De hecho, una diferencia entre España y Argentina es que España es un modelo de estado de bienestar. La Argentina lo era con el paso de los años y la sucesión de gobiernos democráticos. Ha habido pequeños avances y algunos retrocesos en lo económico. Argentina, que siempre se vanagloriaba de ser un país de una gran clase media, se empobreció muchísimo, incluso con todos los gobiernos democráticos que siguieron a las dictaduras militares, y ya somos un país latinoamericano más en el peor sentido, en el sentido de pobreza. Tenemos mitad del país por debajo de la línea de pobreza, y de pobreza absoluta, no de pobreza relativa. Se incrementó la pobreza con el gobierno de Milei, ya que estamos hablando de eso. Todavía no vi cifras de desigualdad, el índice Gini, pero probablemente también. Y el plan de Milei es justamente achicar el Estado todo lo que pueda. Hay que reconocerle que no tiene planes, por lo menos en lo inmediato, de que desaparezca la asignación universal por hijo, que es un ingreso que reciben las familias de menores ingresos para sus hijos. En Europa ya existe, ya ni se habla porque fue recomendación de la Unión Europea en su momento, y todos los países tienen, incluso para ricos y pobres, y España creo que también tiene, un seguro, digamos, para los niños y adolescentes hasta los 18 años, una plata pequeña que permite mantenerse con vida. Después se está debatiendo lo de la renta universal. Yo estoy a favor, pero ese es otro tema. La asignación universal por hijo permitió que no hubiera más niños muertos de hambre en la Argentina. No es que mejoró las cosas así de una manera sustantiva, pero permitió que no hubiera más pobreza extrema en la Argentina. Y eso Milei lo mantuvo, por eso no hay un levantamiento como hubo en otros momentos en donde realmente se metió la mano en la clase trabajadora y el poder adquisitivo descendió de una manera estrepitosa. Entonces, estamos como en una fórmula clásica, en el sentido de que se bajan los impuestos de los más ricos, ahora cuesta más barato importar, con lo cual la industria nacional probablemente esté en problemas. Pero bueno, estamos viendo qué pasa en el futuro, pero en principio no hay mucha sorpresa respecto a lo que otros gobiernos que no se dijeron tan radicales en cuanto a lo económico han hecho. Sí hay sorpresa respecto a lo que el propio Milei propuso en campaña electoral. Porque, claro. Ya sabemos, hay un principio que no me acuerdo el nombre ahora, probablemente alguien lo puede dejar en los comentarios, que dice que cuanto más se acerca uno al poder, menos cumple con las promesas, justamente porque ve el país que dentro de su ideología le resulta posible, porque hay otros países posibles que no entran en la imaginación de Milei, y entonces va con juego de muñeca haciendo lo que puede. No estoy justificando a Milei para nada, porque en general lo que hace en política económica no me gusta para nada. Respecto a las cuestiones de género, que si querés
podemos entrar en tema. Ahí tengo una visión más matizada y me parece importante defender la posibilidad de los matices, la posibilidad de no ser tribal, de saber que si uno está de acuerdo con algo que hace la tribu contraria, tiene que decirlo, y eso significa, sabemos, menos retweets, menos éxito de los videos, más gente enojada con uno, pero es lo que uno debería hacer en nombre de esa tarea que un filósofo llamado Immanuel Kant nos sugirió que hiciéramos, que es atrevernos a pensar por cuenta propia y no pensar, como también decía Sócrates, ya que cito dos, en ser como ovejas que meramente van imitando lo que hace el que va por delante, sino Mm. pensar por cuenta propia. Esa es la gran tarea de la filosofía y de cualquier persona que piensa, que se supone que son todos los seres humanos que piensan. Es que yo caso mucho contigo en tu visión de las cosas, porque he visto que eres una mujer feminista, digamos que abogas por los derechos de las mujeres, por los derechos LGBT, pero sin caer, digamos, en esa especie de guerra de bandos en la que muchas ocasiones cae el feminismo, y digamos que eres una persona objetiva, una persona científica que ve las cosas como son, aunque no casen con lo que quieren venderle a uno, ¿no? Yo veo que el feminismo a veces cae mucho, de hecho el movimiento TERF nace en base a esto, que muchas veces el feminismo sí que niega cosas que, digamos que a nivel biológico, sí que son reales, como que los hombres y las mujeres, pues a nivel, yo estoy graduada en publicidad y estudiamos que los hombres y las mujeres, en términos generales, tienen unas tendencias de comportamiento. De nuevo, en publicidad también estudiamos que hay que ir en un lema que me quedó en la cabeza y es, hay que ir a lo típico y huir del tópico. Y es que hay que aceptar que existen rasgos generales que se cumplen, pero también hay que huir de los topicazos de que decir, todas las mujeres son madrazas, tienen que ser madres, todos los hombres son violentos, todos los hombres son machotes, cuando existen grises, ¿no? Uh -huh. Y quería ir a esta pregunta porque me parece muy interesante. ¿Por qué piensas que en toda Latinoamérica se da este fenómeno de tan extendido y que tiene la misma tipología siempre, en la cual hay mucha pobreza, un nivel educativo muy bajo, mucha influencia de la religión, un machismo muy fuerte, esa inclinación por los populismos, que los gobiernos se turnan y están muy polarizados, pero luego es que nunca llegan a nada y la bola de nieve siempre va a más? ¿Por qué crees que se da esta fenomenología en toda América Latina? Sí, hicimos un video en el canal que se llama ¿Por qué el norte es rico y el sur es pobre? Es un tema muy largo, pero a grandes rasgos hay distintos factores que lo explican. Uh -huh. Algunos son comunes a muchos países de Latinoamérica, otros tienen que ver con lo que hicieron los gobiernos locales, lo que hicieron los ciudadanos, porque finalmente la democracia es responsabilidad nuestra. Yo Exacto. comparto con Martín Caparrós, que es un escritor que vive en Madrid, argentino-español en realidad, aunque seguramente se considera argentino, en decir que nuestra generación fracasó. Nuestra generación, yo tengo 65 años, seguramente me daban 25, pero o 85, como me dicen los que no comparten mis ideas. Pero No, bueno, que va. Los haters son muy exagerados. la idea es que los gobernantes no son personas que están allá separados y ellos son los únicos responsables. La ciudadanía que los vota, aun cuando tenga poco poder de incidir en esa democracia, tiene una responsabilidad. Uno puede Mm, luchar para que haya formas más participativas de democracia, pero tenemos parte de esa responsabilidad. Platón decía, si no te gusta la política, vas a tener que padecer la política que hacen los demás. Entonces, decir, a mí no me interesa la política, no es algo gratuito, ¿no? Y creo que sí que hemos fracasado, pero para responder a tu pregunta, creo que hay factores generales. Podemos remontarnos a lo que se denomina acumulación originaria, el momento de los colonialismos, en donde se extraía materia prima de los países latinoamericanos y, como sabemos, las manufacturas o los productos tecnológicos, podríamos decir hoy, elaborados, siempre tuvieron un mayor valor de mercado y, por tanto, eso generó relaciones desiguales, relaciones de poder desiguales de países
que hoy en día se promueven a sí mismos como muy liberales, pero que tuvieron, sobre todo en el inicio de sus industrias, políticas muy proteccionistas. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de Gran Bretaña y de cualquier país que uno pueda pensar que prosperó, por lo menos en determinados momentos, en un sentido económico. Recomiendo el libro de Marcelo Gullo, un argentino, que se llama estoy tratando de recordar el nombre. Tenemos un video también sobre ese libro. Se llama, se me cruza con la acumulación originaria, pero bueno, ya se me va a aparecer. La teoría de la memoria dice que en 10 minutos mi memoria debería escupir. El nombre, no tiene tantos libros Marcelo Gullo, creo, si no me va a matar. La insubordinación fundante, ahí se me ocurrió. La insubordinación fundante es el libro de Gullo que cuenta cómo los países, en su inicio sobre todo, han tenido políticas muy proteccionistas. Incluso el país que aparece como el más liberal en el trucho índice de libertad económica, que es Singapur, tiene una política muy proteccionista, no se puede comprar la tierra de Singapur, hay una política de vivienda muy progresista, aun cuando es una dictadura, cuando hay pocas libertades políticas y las personas pueden comprar por un tiempo que son unos 90 años, y creo que se lo pueden pasar una generación, eso no lo recuerdo muy bien, y después esa casa vuelve al Estado y se le da de una manera bastante razonable a través de un pago mensual al ciudadano, de modo que es importante tener en cuenta fenómenos estructurales de países que fueron dominantes, que todavía lo son en algunos casos, como Estados Unidos, pero que está empezando a dejar de serlo aparentemente a manos de China. Hay aspectos que tienen que ver con eso y después hay aspectos que tienen que ver con otras cuestiones que nos llevarían, creo que mucho tiempo. Pero las dictaduras militares, por ejemplo, en la Argentina, fueron apoyadas por Estados Unidos. Claro. ¿Para qué? Para imponer políticas económicas que favorecían a Estados Unidos y al FMI. Chile es un claro ejemplo, cómo Estados Unidos apoyó el golpe a Pinochet. Pinochet era comunista, elegido por el pueblo chileno, y por qué Estados Unidos tenía que intervenir, dar recursos, Sí. bueno, para Sí, imponer políticas como que Estados que le Unidos, conviniesen. es que ese fenómeno está pasando ahora mucho en la Unión Europea, y como que Estados Unidos hizo en Latinoamérica durante mucho tiempo una cosa que está haciendo Rusia en la Unión Europea continuamente y de la que se habla muy poco, y es que Rusia, digamos que la unificación de la Unión Europea, que la Unión Europea esté cohesionada, les supone un rival muy fuerte a sus puertas, y Rusia durante mucho tiempo, de hecho yo creo que este movimiento alt-right lo ha motivado Rusia con una campaña propagandística magistral, y Rusia como que promueve muchos movimientos que, digamos, dañen la estructura de cohesión y de unión que tiene la Unión Europea, porque han pagado, o sea, ¿cómo se dice? Es que utilizo terminología complicadísima y ahora esto. Han como financiado movimientos como el Brexit, como la independencia de Cataluña, cosas que no tienen que ver, pero es que sencillamente ellos lo que quieren es una zona que es en la que quieren caos para poder hacer y deshacer ellos según sus intereses. Y yo creo que con Latinoamérica se ha hecho eso también. Otra pregunta que te quería hacer es... También, perdón, que quería agregar algo. Yo Ujú. creo que, por un lado, también hay excepciones, ¿no? Uruguay tiene algunas características diversas al resto de Latinoamérica, por algo se la llamó la Suiza de América del Sur. Costa Rica quizás sería otro ejemplo también, pero yo creo que la proximidad de los países ayuda para promover buenas medidas en lo económico y en lo social. Creo que si bien la globalización nos acercó muchísimo, no es lo mismo formar parte, por ejemplo, de la península escandinava o de Europa, donde hay una política monetaria que, por ejemplo, benefició el tema inflacionario. Sé que trajo algunos otros inconvenientes, no tener una moneda propia, pero aunque sea en materia inflacionaria, el hecho de que haya un euro ha sido, tengo entendido, beneficioso para Europa, probablemente más para unos países que para otros. Pero creo que la cuestión de la vecindad también ayuda, ¿no? Mirar el país de al lado, cuando se compara a cómo le va a Argentina, a menudo se la compara con los países vecinos, y lo mismo ocurre con otros países. Así que creo que también ese factor ayuda para entender por qué de pronto, en promedio,
a los países escandinavos, que también tienen particularidades, no son exactamente igual, pero que tienen modelos de estado de bienestar Ujú. que han logrado perdurar en el tiempo, les va mejor que a Latinoamérica. Por Mm. supuesto que es un tema complejo, no pretendo agotarlo con las Sí, sí, tres o sí. cuatro cosas pequeñas que acabo de decir. Sí. Es que de hecho hay una característica muy es muy española en Latinoamérica, muy de la cultura, de nuevo, más que española, católica, mediterránea católica, y es que se habla mucho en Latinoamérica, esto lo hablé con un chico de Perú, en Latinoamérica se dice mucho, queremos ser la nueva Suiza o queremos ser la Suiza de tal, porque en Latinoamérica muchas veces se ve como esos países que han progresado y quieren llegar a ser ellos sin pasar por ese proceso, ¿no? Porque una cosa que veo mucho en Latinoamérica es que se romantiza mucho una cosa que yo creo que es un cepo para el progreso, y es que en el catolicismo se romantiza la pobreza, se romantiza, perdón por la terminología, espero que se me entienda bien, se romantiza el tercermundismo, ¿no? Perdón, es que es un término horrible, Ujú. pero sí que es verdad que yo veo mucho, a lo mejor vas a Facebook y en comunidades de, a lo mejor México, ves que se romantiza mucho, a lo mejor sale un niño vendiendo comida en un puesto y dicen, ay, ese niño sí que sabe, no como mi hijo que está con la tablet todo el día, este niño sí que sabe de la vida porque ha sufrido, como que romantizan Ujú. algo que no debería pasar. O a lo mejor Ujú. yo sí que he hablado con hombres de Latinoamérica que son como muy machistas y me doy cuenta de que si les das a elegir entre tener un país en el que no hay gays o no hay transexuales o no hay ideología woke y es pobre, a ser ricos y que salgan a la calle y ven a dos gays de la mano, dicen que no, porque es eso, romantizar algo que es un cepo para el progreso y no puede ser Suiza si no respetas las libertades individuales de las personas. Y creo que eso es una característica muy católica que se hay aquí en España, y es un muy cultura de la envidia, de que te duele, que tú no quieres ser más, sino que quieres que el vecino no sea más que tú, ¿no? Y es como todos arrastrarse y romantizar eso. ¿Crees que es Sí. así un poco? Puede ser, yo no lo observé en la Argentina, puede ser que exista eso. Em, lo que existe, me asusté cuando empezaste así, porque digo, son españoles, no les gusta trabajar, digo, es un argumento de la derecha, no va a decirme eso, mía. No, no venía por ahí la cosa. Puede ser, la verdad es que no vi eso, sí, por supuesto, desde la derecha y desde Sarmiento, ya que lo mencioné como alguien ejemplar, puedo decir el lado que me parece menos ejemplar. Él quería que nuestros inmigrantes fueran protestantes porque creía que había algo de vagancia en la españolidad y también en la italianidad, y eso se reflejaba en la Argentina. No creo que sea así, no creo que haya evidencias de eso. Creo que es problemático tratar de explicar las cuestiones sociales solo por cuestiones psicológicas, y creo que hay una envidia que es muy productiva para la justicia. Aristóteles la llamaba justa indignación. Hay una envidia que por supuesto es negativa y que lo único que quiere es que destruir las cosas en el otro, pero ninguna emoción está ahí para nada. Todas las emociones son estrategias biológicamente adaptativas que tienen en su medida y armoniosamente su utilidad. Y creo que la envidia muchas veces nos motiva para conseguir las cosas que queremos, y esta justa indignación de la que habló Aristóteles, que era esclavista, en fin, pero más allá de eso, la idea me parece interesante, es la emoción que siente aquel que cree que merece acceder a ciertos bienes y no puede hacerlo. Y eso en general nos pasa con los parecidos. Es raro que alguien de una casta inferior de la India envidie a alguien que está en una casta superior, porque no entra dentro de su imaginación la posibilidad de acceder a esos bienes. Mm. Mientras que en las sociedades democráticas esto es bastante más serio, porque se nos dice que, al menos en teoría, todos podremos acceder a cierta cantidad de bienes si nos esforzamos, si trabajamos, si tenemos mérito suficiente. Y las personas ven que eso no ocurre, y eso genera justa indignación. La derecha suele llamarlo envidia muchas veces, Ujú. y te responden en Twitter, eso lo decís por envidia. Primero, no se analizan las cuestiones sociales
meramente con análisis psicológicos, porque yo personalmente estoy envidiando. Es además una falacia domina el que te responde así. Pero por otra parte, determinado uso de las emociones puede ser muy útil para promover la justicia social, ¿no? Ujú, ujú. Mala palabra en Argentina. Justicia social, ya Milei, ya que estamos, dijo que era aberrante la palabra, el término justicia social, porque sacarle a alguien que se esforzó y que realmente solo depende de su propio trabajo para dárselo al vago que está tirado ahí, que es un argumento de la derecha muy clásico de todas las épocas, y al que podríamos responderle Hmm. de muchas maneras. El que quiera bajarse mi libro Desigualdad y Violencia Social gratis, puede hacerlo en mi página web, que no voy a decir Dejo el link ahora. en la bio, luego pásamelo Bueno, y... dejas el link en la bio, bien. El último también es de política, se llama El fracaso de la derecha, no porque la derecha no pueda ganar elecciones, sino el fracaso en términos de la posibilidad de que generen bienestar para la mayor parte de las poblaciones. Es un análisis del ascenso del libertarianismo y es un análisis de todas las cuestiones teóricas que plantea el liberalismo en general y el libertarianismo en particular, y una refutación a través de datos científicos de todas esas teorías, que la desigualdad es muy buena y genera emulación, es una de estas teorías que tiene el liberalismo, ahí discutimos con esa teoría, Ujú. una discusión de los conceptos de pobreza que maneja el liberalismo, una discusión de la teoría del derrame, de la que hablaba Sí, recién, esta de que es en como fin. copas que va cayendo desde arriba hacia abajo. Exactamente, Mm. exactamente. Es que... Y también Sí. para tocar el otro tema que nos compete hoy, de que me preguntaste recién, Hmm. yo tengo un libro que se llama El patriarcado no existe más. Seguramente cuando algunas personas oyeron que me presentaste como feminista, deben haber dicho, no, Mía está mal informada, Roxana Kremer no es feminista, pero Mía está bien informada. Yo me considero feminista, solo que soy muy crítica de algunos aspectos del feminismo y apoyo otros, apoyo la despenalización del aborto, apoyo las políticas que tienen que ver con las personas transgénero en mi país, que son de vanguardia si uno las compara con cualquier otro país. Sí, sí, sí. Es... Eh, Hmm. también tengo una visión muy matizada de la cuestión de los cupos, estoy de acuerdo con algunos y en desacuerdo con otros. Y por supuesto que esto me aúna a ciertas luchas de mi ley, por ejemplo, lo que tiene que ver con la brecha salarial, que es, creo yo, un, un tópico del feminismo hegemónico, que no es cualquier feminismo también. Yo lo que critico es el feminismo hegemónico, el feminismo que Christina Hoff Sommers llama feminismo corporativo, a diferencia del feminismo de la igualdad. El feminismo de igualdad quiere la paridad de hombres y mujeres, y el feminismo corporativo quiere el beneficio de las mujeres por encima de los varones. Yo el que critico es el feminismo corporativo. Hmm. Y está la idea de que hombres y mujeres cobramos distinto por el mismo trabajo. No hay evidencia de que eso ocurra a nivel estructural. Ujú. Mi libro se llama El patriarcado no existe más, no porque crea que no hay más actos de machismo, creo que también los hay de embrismo, que es Hmm. discriminación en contra de los varones. Es más, creo que hay en este momento más embrismo que machismo, y lo puedo fundamentar. También es mucho más complejo el tema de la brecha salarial. Es un larguísimo Hmm. capítulo de mi Es libro. que te saqué este tema de la cultura católica, porque yo creo que esto sí que tiene mucha influencia en la cultura latinoamericana y en España, porque en Argentina se da una fenomenología, y es que debido a ser un crisol de culturas tras la Segunda Guerra Mundial, mucha influencia de Alemania también, ¿no? Hubo muchos... de hecho, tu apellido no es alemán, perdona Roxana que te pregunte. Sí, 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 es alemán, pero Alemania es en la Edad Media. Después se fueron a Europa del Este, y después una parte de la familia a Liverpool, el lugar donde nacieron los Beatles, y después Ujú. para acá. Sí, sí, mi apellido es alemán, Es que pero no mi familia medieval era alemana, Dale. por eso tan blanquita, Ah, como yo. Es que me pero hice un no test mi yo familia genético. de varios siglos para acá. ¿Qué? Yo me hice un test genético de estos que les manda saliva a un laboratorio y me Ay, qué dijo bueno. que ¿Y qué te soy dio? un 13% de Europa del Este y el resto española, más española que la Ah, mira. tortilla, ¿no? Pero mira, por eso soy tan Y todos nos blanquita yo. cruzamos allí en África, que es donde empezó la cosa, así que Exacto, todos venimos de todos ahí. parientes. Exacto. Y te lo De quería la decir verdad. porque
considero que la mentalidad católica sí que tiene como que todo tiene pros y contras, ¿no? Y que la mentalidad católica sí que tiene unos contras muy fuertes que se nota mucho en Latinoamérica, pero en Argentina sí que se ve esa convivencia de esas mentalidades católicas y la influencia de otros cristianismos, o incluso no sé si hasta del judaísmo, porque no había muchos judíos en Argentina también. Muchos, muchos, sí. Y que esa diferencia de mentalidades religiosas considero que deja pinceladas en Argentina, porque Argentina tiene una característica y es que es quizá la región de Latinoamérica que más respeta los derechos LGBT, si no me equivoco, ¿no? Ujú. Por lo menos en términos de legislación, estamos muy a la vanguardia del mundo. Hmm. Sí. Y, y yo creo que es por eso, por esa cooperación, porque ese feminismo que tú dices, ¿cómo decías? ¿Corporacionista o Corporativo. corporativo? Corporativo, porque toma a las mujeres como si fueran una corporación, como si una mujer siempre fuera santa, nunca miente, Exacto. y en el sistema legal Hmm. esto hace estragos. Es que... Otro de los reclamos que hace mi ley, y en lo que yo vengo militando bastante, es para recuperar la igualdad ante la ley, porque el sistema legal argentino y de muchos países occidentales, España incluido, Ujú. está absolutamente captado y sesgado por el feminismo corporativo. Hoy en día basta que una mujer declare en contra de un hombre por violencia sexual o por violencia física para que se dé por tierra el principio de inocencia en el que están hechos nuestros países republicanos, que sostienen que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hoy basta que una mujer declare en contra de un varón, que un psicólogo diga que es verosímil, cuando un psicólogo nunca puede decir si algo es verdad o falso, es verdadero o Mm. falso, para que se dicte prisión preventiva inmediatamente, para que un hombre esté 2 años o más de lo legal, que son 2 años en prisión preventiva hasta que se desarrolle un juicio, y muchas veces por jueces sesgados y por la sociedad toda que está sesgada en favor del feminismo hegemónico, terminan siendo condenados personas inocentes. Mm. Entonces, es un gran drama que vive Occidente en este momento. El ministro de Justicia del partido de Milei y Milei mismo, aunque más su ministro de Justicia, están denunciando esto. Yo estoy a favor de esto y milito públicamente a favor de esto, así como estoy a favor de terminar con una cultura del victimismo que considera que las mujeres somos eternas víctimas, que siempre somos desfavorecidas. No creo que eso sea así, por lo menos en todo momento. Creo que Ujú. es necesario que ya dejemos de ser consideradas menores de edad, y querramos, digamos, una protección Es que... permanente. En ese sentido, Mm. estoy de acuerdo y estoy en contra, por supuesto, de un montón de manifestaciones homofóbicas, sobre todo de Milei en Davos. Las podemos analizar si querés, porque alguien podría decirme, no, Milei no es homófobo, no tiene problemas. La cuestión es que si pone como ejemplo en Davos el caso de un matrimonio de varones que en efecto abusó de sus hijos adoptivos menores, como ejemplo de que el feminismo y la comunidad LGBT son pedófilos, que es algo que la derecha de Milei viene sosteniendo hace mucho, es verdaderamente ridículo, porque no hay ninguna evidencia de que el feminismo sea pedófilo, y tampoco que las personas del mismo sexo, sean hombres o mujeres, tengan más tendencia a la pedofilia que los heterosexuales. Es más, mandé un tuit hace pocos días contando cómo todos los estudios que conocemos cuentan que la pedofilia es más frecuente en heterosexuales que en homosexuales, de modo que es un prejuicio. En mi ley se da algo que también se da en nuestra Constitución, que hay una mezcla de cuestiones liberales en la política con cuestiones conservadoras. Y mi ley es una clara representación de lo que ha sido de la derecha en Argentina, Sí, defiende el pretendiendo liberalismo y luego el tío claro, no quiere claro. Y homosexuales, después ¿no? son conservadores, claro. Se dicen, ha sido como peor en el pasado, porque ya eran claramente conservadores, diciéndose liberales, pero ahora Milei, por un lado, digamos, dice que es liberal en lo político, pero por el otro lado está en contra de la despenalización del aborto, que claramente es una actitud propia de los conservadores. Eso ya lo sabíamos hace mucho. Por otra parte,
dice no tener ningún problema con las personas transgénero y dice exactamente lo mismo que dice toda la comunidad de la derecha libertaria en la Argentina, pero lo que vemos es que pone estos ejemplos, o el otro día tuiteó también eh, un episodio, una performance que tuvo lugar en San Pablo en el 2017, en Sí, donde un hombre, un artista gay, estaba tirando, además uno no se enteraba si era gay o no era gay, eso lo subimos después. Estaba desnudo en una performance y había una mujer que invitaba a una niña de unos 8, 9, 10 años a tocarle las manos y los pies. Un juez prohibió que eso se siguiera divulgando en Internet, sin embargo, Milei lo tuiteó, lo retuiteó de otra persona que había puesto LGBT como si esto fuera una campaña LGBT, que no lo era en absoluto, simplemente era una persona que era gay y que no tiene por qué ser militante LGBT, como yo soy judía y no estoy en contra de muchas cuestiones que tienen que ver con lo que hace el ah, Estado de ¿eres Israel. judía, Roxana? Sí, por eso vos me decís que hable mal del cristianismo, después te van a venir todos los hates, pero esta judía de M, igual critico al cristianismo y no me privo nada, y como critico al judaísmo y critico lo que se me canta, pero en general sí, 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 en mi Pero eres canal, judía como de, por ejemplo, yo soy católica, ¿no? De criada bajo esa... no, de familia, o pero practicante. soy atea, Mm, claramente atea. Pero de más chiquita sí fui un poquito, pero no fui criada mm. como religiosa, pero fui criada como casi todos los judíos del mundo, como la mayoría, no casi todos, perdón, como la mayoría y la mayoría de la Argentina, con tradiciones judías, que están limitadas a juntarse 2 días de fiesta al Sí. año, a comer rico y a ir al templo esos días al año y nada Es más. que la Y me religión es pongo una cultura canciones, también. No y ahí solo... sí, yo cuento chistes judíos, no me digas que cuente ahora porque no me los Ay, acuerdo, no, no, pero que me no, 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 desmonetiza. no, no, te van a desmonetizar, no, no son chistes antijudíos, son Ah, chistes vale, judíos que vale. es otra cosa. No, no, chistes antijudíos yo no cuento y los denuncio, pero Eh, me los hacen, sí, y una cosa es que quería ahora entrar en esto de mi ley argentina, que era el tema principal que íbamos a sí. atacar. Es que como que es tan interesante lo que me cuentas que te quiero preguntar otra cosa y otra cosa. Y es que una cosa que veo mucho en Latinoamérica, que es una fenomenología muy latinoamericana, es como que es una región donde cala muchísimo la alt-right, porque es una derecha populista, además es un movimiento que yo considero muy joven, muy de redes sociales, muy que se ha adaptado muy bien. Yo creo que la alt-right ha engullido Occidente gracias a que ha sido el único movimiento así político joven, adaptado a la juventud, ¿no? Porque estamos todos muy envejecidos en Europa y en Latinoamérica, que sí que es Occidente, pero son pirámides poblacionales menos envejecidas. Yo creo que cala muchísimo en redes sociales esa ideología alt-right y es lo que tú dices, se basa en producir industrialmente bulos que hasta que cuele uno y ellos mismos yo creo que hasta saben que no es verdad, pero digamos que esos bulos como que les da tanta fuerza y ellos mismos son gente tan absolutamente acrítica de todo lo que venga fuera de su discurso que aunque les digan, eso es mentira, está probado, ellos les da igual, es que ni siquiera se van a molestar en mirarlo. Y creo que ahora este tipo de ideologías necesitan un chivo expiatorio y creo que con las personas transexuales, sobre todo en Latinoamérica lo veo, las mujeres transexuales somos como un chivo expiatorio muy grande porque digamos que somos un colectivo extremadamente fetichizado hasta niveles absurdos en algunos países como Argentina o Brasil. Y al mismo tiempo, digamos que esa culpa de la cultura así tan conservadora de haber fetichizado algo así, se reconvierte en un auto-odio que ellos, su forma de somatizarlo es con una retórica transfóbica. Y es muy curioso que Argentina, siendo uno de los países que más consume pornografía transexual Lo del vi en tu muro hoy, planeta, sí, 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 es me sorprendió. es de los que más tienen este movimiento antitrans. Y quería preguntarte un poco, como Argentina, tú que vives allí y estás en esa esfera, eh, eh, ¿tú percibes esta especie de obsesión con la transexualidad? Porque es muy obvio que en mi ley, con el tema LGBT, hay un punto flaco. ¿Qué opinas de esto? No, lo que yo percibo, primero voy a redondear porque no redondeé lo de la cuestión de Milei y la homosexualidad. Ujú. Yo probablemente creo que Milei lo personal no debe ser alguien que discrimine a una persona homosexual.
pero tampoco creo que sea una víctima de las influencias, ni una cosa ni la otra. Lo que creo es que toma ejemplos de toda su nube ideológica, que no entiende para nada toda la cuestión transexual, y eh, si parece un pato, si camina como un pato, si nada como un pato, probablemente sea un pato. O sea, si vos estás tomando ejemplos homófobos, aunque vos no lo seas, muy probablemente la diferencia entre un homófobo y vos sea irrelevante, porque lo que estás transmitiendo es un mensaje de homofobia. Y eso es lo que pienso de Milei y de su gran comunidad. Yo creo que en la Argentina están las dos cosas. Hay una gran comunidad que defiende a la población LGBT. De hecho, las manifestaciones en contra de todo lo que dijo Milei en estos días son muy grandes en Argentina también. Hay un gran movimiento feminista en la Argentina, para bien y para mal. Sí, tenéis una cultura muy Y así reivindicativa como, allí. sí, así como el feminismo hegemónico, el feminismo corporativo, cree que hay una división entre el cuello para abajo y el cuello para arriba, y Ujú. cree que en términos cerebrales hombres y mujeres son indistinguibles, o que cree que si reconociéramos diferencias, eso sería sexismo contra las mujeres, y en absoluto uno puede reconocer que en promedio hay rasgos de hombres y mujeres que diferencian a ambos sexos y que no debe traducirse, ni se traduce necesariamente eso en desigualdad de derechos, pero anuda mucho las dos cosas. Y la derecha tiene muy en cuenta la biología para un montón de cuestiones, para esta que acabo de decir, para gustos, preferencias, tipo de trabajo que se elige, tipo de ocupación, pero donde le hace ruido la biología es justamente en toda la cuestión transgénero. ¿Por qué? Porque toman las diferencias gametales, es decir, las diferencias de sexo genitales, y creen que son las únicas que existen. Y lo cierto es que hay muchos estudios en este momento que muestran que a nivel cerebral, más que un interruptor femenino, masculino, lo que hay es una gradación. Recomiendo a los que quieran informarse científicamente sobre este tema un artículo de David Schmidt, se escribe Sí, lo S-C-H-M-I-T-T. de que el género no es un interruptor. Exacto, el género es un dial y no un interruptor. Está traducido muy bien por Anxo Pico, Ujú. alguien de Galicia como tú. Anda. Sí, 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 bueno, aunque eres de Asturias, pero bueno, Sí, bueno, yo he nacido de, aquí y me he criado aquí toda la vida también, ¿eh? perfecto. Una muy buena traducción. Entonces, a ellos les hace ruido eso, y aunque escuchen que hay diferencias cerebrales, tienen una serie de lugares comunes, tales como: si yo me percibo zapato, eso significa que soy un zapato, que es la razón por la que Greenfit te falta el respeto a vos y te trata como varón, porque ignora todo esto, y ya tiendo a pensar que hay tanta divulgación del hecho de que a nivel cerebral la cosa es más compleja y no acusan recibo, y además al único que leen es a Yo los... creo que no leen a nadie. No, Griffith invoca el libro, hicimos un video entero Sí, sí, criticando ya sé. el libro de dos españoles, dos psicólogos conductistas Mm. españoles, que está muy bien en su crítica a todo lo queer, que yo también lo critico, porque me parece que eso ya es otra cosa. Yo también lo critico. Pero no está científicamente informado, y no me puedo acordar de Marino Pérez, y es uno de los autores, y ahora no me acuerdo del otro, pero bueno, el que quiera puede encontrar un video Mm. entero que hicimos sobre eso. La bibliografía que él usa es esa, que está Que es la poca que científicamente tiene muy para coger. mal informada. Entonces, claro, la biología le cierra para todo lo que tiene que ver con las críticas al feminismo, pero para la cuestión transexual, como hay algo de su conservadurismo que hace que no lo puedan soportar, digo yo, es una hipótesis, entonces ahí la biología no cuenta, y si yo me siento un zapato, entonces no soy un zapato, y ponen ejemplos ridículos como esos, cuando una persona transgénero no está diciendo nada parecido, ni que es Batman, ni nada de eso. Yo, por otra parte, puedo coincidir
con muchos mileístas en el hecho de que, por ejemplo, en la cárcel transicionar es complejo. Tenemos un caso ahora hace poco en la Argentina que uno que ya estaba en la cárcel de hombres, dijo, ah, no, yo ahora soy mujer, fue a la cárcel de mujeres y violó a una. Claro, bueno, ahí obviamente que hay que tener políticas particulares, lo mismo que en el deporte, que creo que lo menos Pero aquí malo es creo que también hay analizar mucho cherry cada picking, ¿eh? Y caso. mucho coger casos aislados y convertirlos en la norma. Porque sí que es Sí, verdad que... puede ser, puede ser, puede eh, ser, pero me parece que no debe ser meramente porque alguien dice en la cárcel que quiere ya, transicionar, o sea, ese caso hay que estudiarlo, o sea, y por otra parte tampoco saben siquiera cómo es la legislación, porque vos ya. acá podés tener un DNI no binario, pero no hay 166 géneros de opción, como hacen los que se burlan de eso, No, sino que o hay hay gente que a femenino, mí me masculino y dice, X. a mí hay gente que me dice, como soy transexual, me dicen, solo hay dos géneros. Y yo es en plan, ya, y yo soy mujer. O sea, como que ellos piensan que yo, por ser trans, ya tengo como una ideología que ellos Claro, piensan que tengo de base. Y yo no digo que haya claro. más de dos géneros, yo digo que paso de uno a otro, ¿sabes? No, Es eso lo que te digo. lo que ellos creen es que la sexualidad se agota en la genitalidad, hacen un reduccionismo inaceptable y entonces el genital con el que naciste necesariamente implica tu sexo identitario, el sexo con el que te identificás, y necesariamente tiene que ser lo que el Estado refrende. ¿Y cuál es la utilidad de tener un DNI no binario? Bueno, que no sean más discriminadas las personas transexuales de los que son ahora, facilitarles un poco la vida porque hay todavía mucha violencia contra las personas transexuales. También se oponen al cupo de transexuales a la discriminación positiva y a mí me parece que tiene mucho sentido la discriminación positiva Claro, ahí yo también. porque tienen mucha menos posibilidad de conseguir un buen trabajo, por eso hay unos índices de prostitución muy grandes en la población LGBT. También hay bulos que tienen que ver con las personas transexuales, como creer que el promedio de vida es 30 años, ese es un Ya. bulo. Entonces, tratemos de no ser tribales, de poder encontrar los bulos allí donde estén, aunque estén en nuestra tribu. Y para decirte la última cosa con la que yo sí estoy de acuerdo con mi ley, yo estoy de acuerdo con quitar la figura del feminicidio. Pero con la figura del feminicidio en la Argentina está en el artículo 80 del Código Penal. En una ley que se promulgó en el 2012 se agregaron varios incisos. Con un inciso estoy de acuerdo, que es el de los crímenes de odio, es el artículo 80, inciso 4, para el que lo quiera buscar en internet. Ahí dice que es un agravante en un homicidio el crimen de odio contra personas homosexuales, contra personas por su orientación sexual, por su género, por su sexo, creo que dice, etcétera, etcétera. Ahí entran los casos como el de Bundy creo que se llamaba, el asesino que en la década del 70 mató como a 36 mujeres porque decía que odiaba a las mujeres y terminaron matándolo en la silla eléctrica, condenándolo a la pena de muerte, porque él decía que mataba a mujeres porque odiaba a las mujeres, odiaba más a las jóvenes universitarias. Mató como a 36 mujeres. En ese caso se le aplica lo de matar por ser mujer. O ponele en las culturas del honor, donde pueden llegar a matar a una mujer porque fue infiel y entonces deshonró a la familia desde sus parámetros, o porque la violaron y entonces el honor de la familia fue mancillado y hay culturas en donde se mata a la mujer por eso, o por cosas por el estilo. Ahí sí me parece que el crimen de odio tiene que ser tipificado. Pero el inciso 11 dice que es un agravante el matar por violencia de género. Y sabemos que por violencia de género en nuestro país y en España también, y en casi todo Occidente, se entiende violencia contra la mujer. La palabra femicidio no En aparece España no en es el términos legales. caso porque en España, para que se considere violencia de género, tiene que haber un vínculo como de pareja o de familiaridad, o de ser familia, hermano o hijo. Me gustaría ver el Código Penal español, que en algún momento lo vi, tengo mis dudas, porque la ley de violencia de género en España también es muy injusta. Lo que yo vi en su momento era que directamente había un agravante por matar a una mujer. Es que... Después lo vemos y si querés lo Hmm, dejamos en los comentarios o
lo vemos, porque en España creo que es incluso peor que en Argentina. Y otra cosa que se da en Argentina, o sea, yo estoy en contra del inciso 11, no del inciso 4. El crimen de odio está bien, pero estoy en contra del inciso 4 porque los temas de justicia se miden de a uno, no por el hecho de que en el ámbito doméstico más hombres maten a mujeres que mujeres maten a hombres, creo que tiene que ser un agravante. Lo que se sabe por los estudios científicos disponibles es que hombres y mujeres pegan físicamente por igual. La diferencia es que en promedio el varón tiene más fuerza física y si te pegas más probable que te mate. Es que yo En considero aquí que no, que yo aquí tengo que discrepar porque uh-huh. considero que, o sea, tú no consideras que a lo mejor es que yo con este tema sí que soy muy extremista, ¿eh? Y soy muy incel Vamos, alt-right, vamos, no hace pero falta estar de acuerdo feminista. en todo. Lo importante es Pero discrepar con respeto. yo sí que pienso que la violencia de género existe, porque sí que es verdad que mientras que los hombres, tú imagínate el hombre heterosexual mayoritario, no voy a decir blanco, porque esto también pasa en países negros o países asiáticos, digamos que yo considero que los hombres heterosexuales han configurado históricamente la sociedad por y para ellos, porque cuando todas las constituciones de todos los países están compuestas por hombres heterosexuales, ¿sabes? Ellos están llevando en una dirección la ley. Tú imagínate que la Constitución la hicieran todo mujeres hiperfeministas, ahí va a salir algo sesgado dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces yo considero que los hombres heterosexuales son el único colectivo que no es considerado un colectivo porque son considerados lo estándar, ¿vale? Entonces, digamos que ellos sí que nos utilizan a la comunidad LGBT o a las mujeres como colectivos que conspiran contra lo estándar, que es su modelo de sociedad, pero creo que ellos sí que han configurado la sociedad de forma en la cual la violencia que ellos cometen, que es mucha, está muy condonada, está muy vista, porque a lo mejor yo pienso que en Estados Unidos, a lo mejor, por ejemplo, o culturas así más machistas, si una mujer mata a sus hijos, no, si una mujer es asesina en serie, o un hombre es asesino en serie, en los 80, no sabes quién es Aileen Wuornos, la primera asesina en serie de la historia de los Estados Unidos, que hizo una película que se llama Monster. ¿Me oyes, Roxana? Sí, sí, no, no, Ah, no. pues esa mujer como que le cayó más pena porque se consideraba que una mujer haciendo eso pues es más cuestionable, ¿no? Y esto Sí. que quiero decir es que sí que se considera la violencia de género porque es que la mayoría de la violencia yo creo que se ignora que la cometen hombres y que al hombre yo creo que se le educa mucho en la permisividad hacia ciertos comportamientos que a otros colectivos no se les permite. Entonces quizás yo sí que considero que la violencia de género existe porque suele ser un hombre que hace una tipología muy concreta de violencia a, a una mujer, ¿no? Es eso a lo Bueno, que... déjame responder. Sí. Eh, en primer lugar, lo que haya pasado en la historia, Uh -huh. eh, yo creo que puede ser leído de una manera diferente a como vos lo lees. Uh -huh. Podría estar de acuerdo en que lo público fue fundamentalmente propiedad del varón, pero tiendo a ver que sí existió un patriarcado, pero tiendo a ver un modelo distinto del que trató o impuso con éxito el feminismo. Recomiendo mucho el libro del historiador Daniel Jiménez, Deshumanizando al varón. Hice un video sobre ese libro que me parece que es de lectura obligatoria para cualquiera que se dedique a cuestiones de género. Es uno de esos libros clave Uh que te -huh. parte la cabeza por la manera en que ve las cosas. Por un lado, creo que es una falacia genética decir que hoy la justicia debe fallar en función de la histórica opresión. Hay que ver si esa opresión existe hoy en día. La histórica opresión es cosa del pasado. Aparte, creo que la mayor víctima de los asesinatos son los varones. Matan en todos los países occidentales a 9 veces más varones, al 90% más, no, 90% no, hay 9 varones asesinados por cada mujer asesinada. La Pero diferencia es que también a las son mujeres casi las todos los que los quemaron. cometen. Sí, pero voy a eso ahora. No, Perdón, perdón. cuando yo termino te digo, así puedo Perdona, terminar perdona, con mi perdona, idea. Roxana. Si uno cree que eso no es importante, que los varones padezcan más los homicidios que las mujeres, porque bueno, ¿quién lo asesinó?
otro varón. Primero, no siempre, también hay mujeres que asesinan. Eh, pero si uno cree que no es tan importante el caso de un varón asesinado, porque total, lo asesinó uno de ellos, uno está pensando que en potencia todos los varones son asesinos. Y eso no es cierto, eso es discriminar a los varones, eso es profundamente falso. Quienes nos defienden a las mujeres de que nos mate un varón, en general son varones, quienes han dado su vida por las mujeres en la guerra, trabajando en trabajos mucho más peligrosos que los que promedio eligen las mujeres. Me dirás, pero las mujeres parían y se morían ahí. Es cierto también. No tengo una visión que considere que el colectivo de los varones es homogéneo, que es el sexo que mata. No, no, no. No hay un sexo que mata. Hay varones que matan. Es lo mismo que me digas que, bueno, el ser humano es un animal que mata, y entonces todos los seres humanos tenemos que padecer algún castigo legal y concreto a la hora de ser imputados por un delito. No, yo creo que si uno cree que los varones son los que matan, es porque identifica erróneamente en un mismo grupo al asesino y a su víctima. La persona asesinada, sea varón, mujer, persona transexual o lo que sea, es una víctima, independientemente del sexo de quien lo asesina. Por otra parte, las mujeres asesinan más a los hijos biológicos que los varones, porque son también personas más débiles en lo físico. Eso deberíamos tenerlo en cuenta. Y también tenemos que ver qué dicen los estudios científicos sobre las causas de la violencia doméstica. Las causas no difieren. En general, en violencia doméstica, hombres y mujeres matan por afán de posesión. Es mentira que los hombres, porque históricamente bli, 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 entonces quieren matar a la mujer porque es su posesión. Las mujeres también se sienten a veces excesivamente celosas y se dejan dominar por sus emociones y matan a los varones. Tenemos muchísimos casos. Lamentablemente no tenemos buenos números. ¿Y por qué no tenemos buenos números? Porque todo lo que se mide es la muerte de la mujer, y la muerte de los varones se mide, pero no dentro del ámbito doméstico. El único estudio que yo encontré era en la provincia de Buenos Aires, en el año 2017, un estudio de la policía de la provincia de Buenos Aires, y después vi otro estudio que también era, creo que en Estados Unidos, y era que por cada 3 o 4 mujeres asesinadas por un varón en la esfera doméstica, que en general es su pareja o expareja, había un varón asesinado por su pareja mujer o expareja mujer. Y en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina hay muchísimas denuncias de hombres golpeados por sus mujeres. Hay un estudio de Karen Arbach, que es del CONICET, que es el estudio, es la institución científica más grande de la Argentina, del 2015, que se hizo con estudiantes universitarios. Pegaban más las mujeres en el último año de noviazgo, pegaban más las mujeres a los chicos que los chicos a las mujeres. Mi hipótesis es que hay más, porque ahora hay armas de fuego, también lo pueden matar con el cuchillo de la cocina. Hay maneras tradicionales en que la mujer ha asesinado. Envenenar ha sido una. Hay un video que vamos a publicar en breve sobre esto también. Entonces, bueno, estas son algunas cuestiones para tener en cuenta a la hora de pensar. Quiero ver si no me olvido de algo. Yo no estoy minimizando la violencia doméstica que padecen las mujeres. La considero sumamente seria. Lo que me parece es que es un error considerar que defender a los varones asesinados va en contra de la defensa de las mujeres asesinadas, que es lo que hacen casi todas las feministas que yo conozco, menos una, que es una abogada que se llama María Fátima Silva, que la conocí hace poco, que toda su vida se dedicó a defender cuestiones de derechos asociadas a las mujeres, y cuando vio que venía todo este reclamo por parte de la Manósfera, que son todas las instituciones que representan los derechos de los varones, trató de defender ambas cosas, y ahora está abocada al tema de las falsas denuncias. Y recomiendo a todos que la sigan en Instagram, hace vivos en Instagram que son sumamente ricos, con abogados que trabajan en el tema. Entonces, me parece que la ley de femicidio, tanto en Argentina como en España, y sobre todo las prácticas del derecho por las cuales basta que una mujer declare algo
para que ese varón sea encarcelado son profundamente injustas, traen problemas no solo a varones, sino a la familia, porque en general lo que hacen es tomar a los hijos como rehenes. En general es una mujer que se separa del varón, una mujer que no quiere que él vea a los hijos o que quiere castigar al varón porque la dejó por alguna otra razón de resentimiento, entonces le mete una denuncia falsa de género. No digo que todas sean falsas, digo que hay mujeres que lo hacen, ni estoy diciendo que la mayoría de las denuncias son falsas. Lo que estoy diciendo es que hay muchas, es que es un verdadero drama. Hay canales, para que te des una idea, en Australia, que son sobre las falsas denuncias. El canal de Bettina Arndt, que se escribe A-R-N-D-T, que es una señora así grande como yo, también está casi dedicado a todos estos temas. Hay mucha bibliografía para el que quiera leer sobre este tema ya a esta altura. Es tan grande como lo fue el feminismo, no te diré sus inicios, pero te diría a mediados del siglo XX, ya todo lo que hay sobre el tema. Entonces yo diría, queridas feministas, yo me considero feminista también, por favor lean sobre estos dramas, traten de ver las cuestiones desde otro ángulo, debatamos, discutamos todo lo que querramos, pero respetémonos y dialoguemos, porque lo que menos hacen las feministas que yo conozco en las redes es dialogar. Más bien me cancelan, creen que yo soy antifeminista, no me invitan a sus lugares para debatir, ni nada, o sea, ningunean. Y creo que gracias a que el feminismo tiene esta actitud, es que tantos jóvenes varones votaron a Milei, a Trump, a Bolsonaro, al que ganó en Corea del Sur. Creo que es mucho más complejo, que las razones fundamentales por las que los votaron son otras. Sin duda, no son esas. Pero hay un elemento en común, y es que los varones jóvenes están hartos de ser culpables por el mero hecho de haber nacido, y el único que se hace eco de sus sufrimientos es, en este caso, Milei y quienes lo acompañan, el ministro de Justicia en este caso, al que yo puedo cuestionar por muchas razones, pero con quien comparto algunos temas y disiento en otros. Podamos pensar cada tema por cuenta propia y hacer lo que sugería Descartes para ciertos temas. Suspender el juicio cuando uno no leyó mucho o no sabe, que no estoy diciendo que sea tu caso, que vos sí podés tener una opinión muy bien formada, aunque tal vez no tan en contacto con gente que piense sobre violencia de género como yo. Es que me parece curiosísimo este tema, porque eso que dices es cierto. Esta digamos, guerra de las... digamos, esta guerra de las identidades de los grupos que nos viene de Estados Unidos, sí que es verdad que los hombres se quedan fuera, porque como te dije antes, digamos que esta cultura de querer ser todos una minoría hace que los hombres, que son lo estándar, digamos, lo que ha configurado la sociedad, ellos no son una minoría y no se pueden meter en ninguna. Por eso muchos a veces, yo creo que se hacen como este movimiento de hacerse cristianos. Tampoco, perdón. ¿El qué, perdón? Las mujeres tampoco somos una minoría. No sois una minoría, pero digamos que no tenéis ese privilegio que sí que tienen los hombres de que sois vistos como un colectivo. Sois vistas como un colectivo. Los hombres, ¿tú alguna vez has oído hablar del colectivo de los hombres heterosexuales? No, porque es que el lenguaje, todo está hecho para ellos, realmente, porque son vistos como lo estándar. Y yo creo que esta guerra de las políticas identitarias, los hombres han quedado fuera y han hecho este movimiento tan reaccionario porque, digamos que ellos les criminaliza, es cierto. Porque esto es muy curioso, porque yo he vivido las dos caras de la moneda. Yo he vivido como un hombre y como una mujer a ojos de la sociedad. Y sí que es verdad. Yo esto a veces lo digo, incluso gente feminista o mujeres feministas me dicen que es un mensaje dañino, pero es que es verdad. Y es que ser hombre y ser mujer en la cultura, en España, la España que he vivido yo, ¿no? Porque cada país es un mundo, tiene sus ventajas y sus desventajas, seas un hombre o seas una mujer. Y sí que es cierto, yo he estado en un internado he estado en un internado aquí en España estudiando, y sí que es verdad que en el mismo internado, que tenía dos bloques, que eran los chicos y las chicas, a los chicos los trataban muchísimo peor que a las chicas. Digamos que cuando eres un hombre sientes una soledad absoluta porque nadie quiere hacerte caso. Si una chica te pega, tienes que aguantarte y no se lo puedes devolver porque es una chica. Eso es cierto, ¿eh? O a lo mejor una chica tiene las de ganar contra ti en ciertas cosas, porque si ella se inventa que puede hacerlo, que le has pegado, que le has dicho. Digamos que este feminismo que tú dices, el cual yo también estoy en contra en muchas cosas, es un feminismo que trata
es un feminismo muy anglosajón, porque los anglosajones a las minorías, digamos que no las tratan como un igual, sino que las reducen asumen que son inferiores y les tratan con un paternalismo extremo, partiendo de la base de que sí que son inferiores y necesitan un trato especial. Y este feminismo que tú criticas, yo creo que es exactamente eso. Y el movimiento TERF, yo creo que es muy ese feminismo de primeras olas que salieron, que está contaminadísimo de esa perspectiva de que la mujer es inferior. O sea, yo creo que ellas piensan de verdad que la mujer es inferior al hombre, y su concepto de hacer a las mujeres empoderadas es hacer que las mujeres actúen como hombres. ¿Sabes? Es como que ven ese doble polo y entonces ven a las mujeres transexuales, hombres que, sabiendo su privilegio, cogen y se adueñan de nuestra inferioridad, ¿no? Y se están riendo de nosotras. Y sí que es cierto que al mismo tiempo que pienso que sí que hay ese paternalismo hacia las mujeres, en muchas cosas también es verdad que sigo pensando que al hombre se le permiten muchos comportamientos que a ningún otro colectivo se le permiten. Eso sí que es verdad. Pero creo que ambas ¿Cuáles, por cosas, ejemplo? ¿Cuáles? ser violentos. ¿Quién permite la violencia en esta cultura? ¿Se castiga la violencia? mm, yo creo que no. Porque, por ejemplo, tú imagínate, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hace poco, ¿Mm? en España, bueno, no, no en España, no, en Estados Unidos, una chica, no, un Perdón, chico. perdón, cuando digo se castiga la violencia, no quiero decir que todo crimen y que todo acto de violencia encuentre una sentencia judicial. La mayor parte no, pero eso no significa que la cultura sea una cultura ni de la violación, ni que los hombres impusieron que la violencia está bien y que entonces hay que dejarla. Es simplemente que las sociedades republicanas tenemos unas exigencias a la hora de condenar a alguien, Ujú. que son garantías constitucionales que deben ser respetadas y no siempre hay evidencia para condenar a alguien. Eso yo lo acepto, no sé si venía por ahí lo que me ibas a decir. No, no quiero decir que todo se castiga, pero no creo que vivamos en una cultura que aliente la violencia porque los hombres históricamente han dominado. Por el contrario, se condena la violencia. Es que Se condena socialmente, ¿no? Jurídicamente a veces, porque hay que cumplir con estas garantías. Esto es lo que quiero decir. Es que te voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Por ejemplo, sí que es verdad que los hombres, a lo mejor si un hombre está en la calle o es sin techo, la mayoría de sin techo son hombres, o la mayoría de personas asesinadas son hombres, pero también es verdad que los propios hombres son los primeros como grupo en ser los que más discriminan, los más homófobos, los que se ríen del hombre que llora. Generalmente, si a mí me pasaba eso cuando yo era un chico homosexual, era un hombre el que lo hacía en el 90% de las ocasiones. Entonces, ellos también tienen Todos esa los hombres. responsabilidad. Por qué enroscas a todos los No, hombres? O no, sea, todos lo que no, vos todos decís, no, todos. bueno, lo que vos, si estuviéramos en teoría de conjuntos acá, el problema es decir, los hombres son los que más discriminan. Eh, digamos que hay unas modalidades digamos, de agredir al otro y yo no estaría en condiciones de decir que por tu experiencia personal podamos generalizar. Un problema que tenemos en ciencia es que uno busque a través de la propia experiencia generalizar a un colectivo sin tener evidencias. De eso hemos Por patente. O favor, que sea, estoy haciendo una el, entrevista, por favor. es Disculpa. lamentable que te hayan discriminado y no dudo que hay mucha discriminación. Yo la he visto perdón, ¿no? Por autoelogiarme, me he peleado con personas que aprecio públicamente en Twitter para defenderte de agresiones completamente ilegítimas. Pero creo que las mujeres verbalmente pueden ser muy agresivas también. Tal vez en los estudios lo que se ve es que son más manipuladoras, van a hablar más mal de vos por lo bajo, porque justamente, esta es una hipótesis, ¿no? Al no tener la fuerza física necesaria para imponer sus ideas en el pasado, la manipulación y el rumor, y tratar de corroer la reputación del otro de otras formas, ha sido una característica femenina, habría que ver si lo sigue siendo ahora. Pero me parece que hay que tener mucho cuidado con la afirmación. Son hombres los que a mí me han gritado cosas con los hombres como colectivo son transfóbicos o son machistas. Me parece que hay que tener mucho cuidado con eso porque justamente llamábamos sexismo
a cualquier afirmación que hiciera eso con las mujeres. Cuando a las mujeres Es nos cierto. consideraban tontas a todas porque había una rubia en televisión que era tonta, entonces decía las rubias son taradas. Y entonces hay como un estereotipo de que las rubias son taradas. Y eso lo llamamos sexismo y creo que ya casi no existe o existe poco, pero no tendemos a pensar la discriminación contra el varón como sexismo. Y eso me parece que es algo que tenemos que empezar a hacer los contemporáneos, pensar que el sexismo no existe solo en una sola dirección, pensar que tenemos muy sesgado nuestro aparato jurídico, incluso nuestros derechos internacionales. Hay tratados internacionales que están muy bien para defender a la mujer y otros que están muy mal. ONU Mujeres, por ejemplo, es una fuente de tirar datos truchos, de tirar bulos. ONU Mujeres históricamente ha sido así. Los medios de prensa, vos tomás Página 12 y todo es feminismo corporativo, no existe la menor posibilidad de que ingrese alguna otra voz. Y a veces te encontrás con paradojas como que diarios de derecha, como La Nación en la Argentina o Clarín, permiten más pluralidad de voces respecto a un tema, y yo escribo en la parte de opinión de Clarín desde que tengo 25 años, tengo 65, y he escrito sobre distintas cosas. No te puedo decir que nunca me rebotaron una nota, 2 veces en tantos años que escribiré, yo qué sé, 1, 2, 3 veces por año. Pero me parece que está tan metida eso en la sociedad que cuando decimos algo que es sexismo contra el varón, ni siquiera lo percibimos como tal. Ujú. Es que una cosa que te quería preguntar para finalizar aquí, es que me parece interesantísimo. Nos estamos yendo, se está alargando esto un Tenemos que montón hacer porque yo... otro. Vamos a hacer otro en mi canal también, que se llama Vale, Dice venga, Rosetta, me también en mi canal, y apunto. la seguimos también. Es que te quería hacer También el tuyo también puede ser otra vez, una si última quieres, porque reflexión. de ahí... Sí, sí, sí. Sí, sí, sin problema. Te quería hacer una última pregunta porque valoro mucho tu opinión, porque considero que eres una persona extremadamente informada, que no abunda en estos lares. Tener mujeres con tu perspectiva, que yo considero que es tan... Porque sí que no concuerdo en pequeñas cosas contigo, pero sí que es verdad que tienes una característica que no abunda en absoluto, y es que tienes objetividad. Yo creo que hoy día eso No no sé si tengo objetividad, lo porque eso ya es como buscas. poner muy arriba, pero por lo menos tengo herramientas de pensamiento crítico para poder analizar las cosas. No significa que siempre esté en lo cierto, ni que sea objetiva siempre. También tengo mis sesgos, pero la tarea de la filosofía es trabajar para tener menos Uh -huh. sesgos. Y es que te quería hacer una pregunta porque es una duda que tengo y a veces digo, ¿lo estaré haciendo yo bien? Yo me considero una persona a nivel ideológico. En Twitter sí que es verdad que yo me quemo muchísimo porque es que a mi Twitter, desde que lo compró Elon, debe ser que me ponen el para ti todo lo que a mí me Te leo, te molesta leo. y yo me pongo hoy no sé qué, que a veces me paso bastante. Y tengo que decir que más bien quiero preguntarte, ¿qué crees tú que tiene que hacer el colectivo trans para qué retórica crees que va a ser la que más nos ayude a que deje de haber esta desinformación? ¿Crees que debemos ser más incendiarias, menos, sabernos más ir a los medios que consumen esos hombres así? ¿Tú qué crees que deberíamos hacer? Porque valoro mucho tu opinión. Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Yo creo que cualquier tema polémico merece ser discutido con la cabeza fría. Creo que uno puede poner énfasis en un tuit sin agredir, sin sacarse, decimos acá, sin perder control de lo que uno está diciendo, sin insultar. Creo que no habría que insultar, no habría que hablar con descalificaciones personales. Es mala argumentación. La falacia dominem es una desviación de lo que se discute para atacar a la persona que lo dice, para matar al emisario. Es un recurso ilegítimo de la argumentación. No creo que debería ser usado ni en Twitter ni en ningún lado. Uno puede escribir apasionadamente, duro contra el tema, pero blando con la persona, sería el refrán. Y respecto al colectivo trans en particular, creo que tienen que ir con estudios científicos en la mano, con buenos argumentos éticos y filosóficos. Creo que hay que ir por ese lado, dando información. La persona que insulta en Twitter a veces tiene mucho éxito y a veces lo retuitean, pero cuando el que lee está medianamente informado, se desprestigia el que insulta, está deshonrando la causa que defiende.
Entonces creo que hay muchas razones para no incrementar la violencia que ya existe en el mundo. Algunas son técnicas argumentativas, digamos, y otras son éticas, que es esto que acabo de decir. Ya hay suficiente violencia en el mundo como para acrecentarla todavía más. Mm. Es que, claro, esto es totalmente cierto, opino exactamente lo mismo. Y es que sí que es verdad que nosotras las chicas transexuales, yo en específico, todas tenemos un background de mucho abuso, de mucho... Y digamos que tenemos que tener siempre la cabeza fría, porque siempre como movamos mal la ficha de ajedrez, perdemos la partida. Y están continuamente... o sea, yo recibo, creo que es evidente, Sí, mucho más muchísimo que yo, ¿eh? odio, Sí, 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 sí. muchísimo. Eh, y es que sí que es verdad que es muy difícil mantener la cabeza fría, porque, por ejemplo, en el debate que yo tuve con Greenfits, no lo debía haber aceptado, no lo puedo ni ver, porque es que es... ¿Cómo vas a debatir con una persona que no te respeta y que aún encima te está descalificando y diciendo No, sí, falacias y mentiras fue un continuamente, ¿no? error. O sea, alguien que te trate de varón es una persona que te está faltando el respeto. Creo que esas cosas tenés que pactarlas antes de dialogar con alguien. eh, si no, no se puede realmente. No se puede porque es una forma además de que él reciba más vistas para su canal de una forma completamente ilegítima. Y creo que sí que hay que discutir y debatir con personas que tengan un mínimo de respeto, un mínimo no, un buen estándar de respeto para el Un buen interlocutor. estándar de El respeto. resto, y voy a citar nuevamente a Aristóteles, decía, no hay que discutir con un idiota, y no estoy tratando a Greenfield de idiota, sino que era una frase de Aristóteles en general, no hay que discutir con un idiota porque uno puede terminar, el que ve puede terminar confundiéndose y uno terminar pareciéndosele, ¿no? Entonces, yo miro mucho cómo debaten las personas por internet. Agustín Laje, por ejemplo, mucha gente lo tiene como alguien es como el intelectual de Milei en este momento y tiene todas las visiones que recorrimos en esta charla. Tiene buenas críticas al feminismo, a mi modo de ver, y tiene transfobia y un montón de cuestiones. Ellos digamos, sobre todo el que tiene más transfobia es Nicolás Márquez, que escribió su libro, el libro negro de la nueva izquierda, con él, y en el libro lo dice más claramente que en los videos, pero Laje también, digamos, están científicamente muy mal informados sobre la cuestión trans. Pero más allá de eso, lo vi discutir sobre el tema del aborto con una liberal, una libertaria, pero liberal en lo político, que está a favor de la despenalización del aborto, Gloria Álvarez, y por otro lado, Laje, La que conozco, a conoce varios Gloria. años. Y los dos atacaban al otro, pero Laje también. Entonces, con el tipo no voy a debatir nunca en internet porque no tiene el menor sentido estar con alguien que ataca a tu persona porque discrepa. Es alguien que no aprendió a debatir, si aprende en algún momento, ok, pero mientras tanto no, hay mucha gente con la que yo no debatiría, eh, incluso gente que aduce mala fe. Rayo, por ejemplo, es tenido como el economista de Internet completamente racional y tuvimos un debate, pero no presencial, sino que uno respondía, el otro respondía con un video elaborado, y me atribuía mala fe, que yo sé cuál es la verdad, pero por mi malicia la estoy ocultando. Que he escuchado ese tipo de argumento, lo sabe pero no lo quiere decir, en boca de mucha gente que respeto por distintas razones. Es absurdo creer que la gente que discrepa con uno sabe que la verdad es la que profesa uno, pero que por pura malicia no lo quiere reconocer. Es más Es, bien un sesgo que tiende a no aceptar que hay otros que están en desacuerdo y punto. Es que con este tipo de gente a la hora de debatir yo me doy cuenta de que han cambiado las normas del juego y que ellos han degenerado muchísimo las normas del juego y que a veces yo misma me doy cuenta de que hay que bajarse un poco a su nivel porque si no se ve como nuestra retórica, si es muy seria, se nos ve como establishment, como muy, ¿sabes? Esta casta que nos viene aquí a leccionar y a dar la turra, como decimos en España. Y sí que es verdad que yo hay veces que noto que si te invito a ver mi debate con Red Pill, que si adapto un poco mi lenguaje a esos a ese cirquillo, un poquito, un porcentaje muy bajito, hay que controlarlo muy bien, sí que tienes más éxito en ese tipo de personas Sí, que se van a cerrar en bandas y hablas de otra forma.
Sí, no ser serio me parece bien, pero uno puede recurrir al humor, a la ironía. Hay muchas herramientas en el lenguaje que no Ujú. son el ataque personal, realmente, que no lo son. Además, yo creo que debería estar ausente. Cierto es que tengo que reconocer que muy probablemente, y lo he visto, vos recibís mucho más. Yo recibo ataques Yo también lo por germino, ¿eh? criticar el feminismo, por criticar al libertarianismo, por judía, aunque no lo puedas creer, pero sin duda vos recibís muchísimo más por todos los prejuicios que hay respecto a las personas transgénero. Pero me parece, insisto, respondiendo a tu pregunta de qué podemos hacer las personas transexuales para difundir nuestro mensaje, creo que podés no ser seria, pero puedes usar el humor, la ironía. Hay muchas herramientas que no son ataques personales. Incluso ahora la inteligencia artificial puede ayudarte. En ChatGPT tenés el tweet y le decís, a ver, haceme un final irónico y o sea, si no le vas a decir, mira, haceme No, contra eso es mi los especialidad, negros, eso no, no eso me no hace te lo falta va a la hacer guía. porque infringe las políticas, ¿no? Éticas. Pero si le pedís un toquecito así, lo hace y además vos tenés de sobra como para que no tener que pedírselo a la inteligencia artificial y poder hacerlo por tu cuenta. Pues ha sido un placer enorme, Roxana. El placer es mío. Si es por mí, duraría esto 4 horas. Yo también, así diría un montón de tiempo. Yo te Eh, contaba que, que hoy vengo con un día medio compliquetti, pero sin ya. duda la vamos a seguir en otro momento porque me encanta que estemos en contacto. Sos de las youtubers que veo además. ¡Ah! ¡Qué Y honor! sí, 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 y me encantaría en algún momento también tenerte en mi canal. Me Así que va a encantaría. ser un hasta pronto. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a ti por darme tu tiempo y por... eh, porque yo quizás no tengo tanto esa potencia, esa imagen que tienes tú, porque yo considero que tú eres una persona con un currículum que yo a su lado parezco, vamos, ¿No? Soy vieja. un circo... No, sino que tienes mucho Cuando veas mi edad, bagaje, vamos a ver. mucha Que experiencia por en el ámbitos currículum muy no significa serios. nada. Y no, vieja, no, mujer, no, no digas eso. Y eso, que No me muchísimas digas gracias. seria, que es una muy mala manera de terminar. Seria en el peor sentido que estaba diciendo antes. Bueno, seria lo tomamos con principio de caridad, en el mejor sentido, y lo agradezco tanto. Y muchísimas gracias. Por ser mi mentora, además, ¿eh? Porque ya no es la primera vez. Hoy te he preguntado otra vez consejo y valoro mucho tu opinión, Roxana. De verdad, muchísimas gracias por todo y por habernos iluminado con tu perspectiva, que creo que es súper, súper interesante. Muchas gracias a A ti. ti. Nos vemos.